Realmente nosotros arrancamos con un propósito muy grande desde muy chiquito. Yo fui líder desde los colegios y fui líder en la universidad y fui líder, digamos, en todo donde me fui moviendo desde pequeño. Yo creo que la formación en mi casa con mi papá, que fue parlamentario durante tantos años, mi mamá trabajando en lo social durante tantos años, el haber nacido en un hogar donde había una persona con discapacidad que es mi hermana, yo creo que eso nos fue formando el carácter frente al tema del servicio. Y en el año 88, cuando me gradué de la universidad, empieza mi trabajo social con un compromiso muy grande. No tenía definido realmente qué tipo de población era la que íbamos a beneficiar. Hay dos experiencias muy lindas. Una, cuando estaba en el Hospital del Sur, empezando mi trabajo social en el año 89, llega una niña en muy malas condiciones, una niña pesando el peso que pesaba una niña de 3 meses cuando realmente tenía año y medio, y llega Diana a mi vida. Diana es una niña que me llenó muchos espacios. Finalmente me convertí en el padrino de ella, y este ser padrino de ella me llevó a tenerla finalmente viviendo conmigo. Dianita la logramos tener en muy buenas condiciones, 5 años. Logró recuperarse, logró caminar, logró hacer muchísimas cosas que no esperábamos. Pero lamentablemente yo estaba en el Ecuador dictando una conferencia casualmente de discapacidad. La niña, cuando yo me fui de viaje, empezó a convulsionar, llegó a tener 16 convulsiones por hora. Eso la llevó a un trauma muy grande, craneoencefálico, que finalmente le costó la vida. Pero esta es una historia muy triste porque yo no estaba cuando ella decidió despedirse, cuando decidió irse sin darme el derecho a una despedida. Eso marcó mi vida, fue un año de duelo, realmente con la partida de Anita, un año que yo no estuve muy al frente de los temas sociales, quise separarme un poco de todo esto que me causaba tanto dolor, y vuelvo como con las pilas nuevas después de un año al Hospital del Sur, y en memoria de ella, digamos que empezó todo este proceso. Pero la historia se repite de alguna manera. Nace mi primer hijo, nace mi segunda hija, y en el año, hace 8 años exactamente, llega otra historia en mi vida, que es Sofía. Sofía llega en muy malas condiciones a abrazar. Yo le digo a la mamá que se la tengo que reportar a Bienestar Familiar, y me dice la mamá que no lo haga, que porque si yo lo hago de pronto posiblemente no la vuelva a ver. Entra Sofía en nuestra vida. Sofía es una hija de crianza, digamos, tenemos la custodia de ella en este momento, ya lleva 8 años con nosotros, y Sofía hoy es la reina, ama y señora de abrazar. Realmente es como Dios le permite a uno repetir la historia, pero esperamos que esta vez sea con un final muy distinto y un final feliz. Criar los hijos de los demás es muy fácil, pero cuando estamos enfrentados a ser padres y criar los hijos propios, nos cambia el panorama. Yo creo que la responsabilidad de ser papá, la responsabilidad de tener hijos bien criados, de tener hijos que les sirvan a la sociedad, de tener hijos desde pequeños con un compromiso social, porque esto se hereda. Yo creo que lo que yo recibí de lo que mi abuelo hizo como fundador de Pijao y primer alcalde de Calarcá, hizo con mi papá en el tema de liderazgo. Mi papá pierde su papá a los 16 años, pero ya estaba grabado en su memoria todo este trabajo social. Mi papá lo hace durante toda su vida, de alguna manera lo heredamos los hijos, y después de heredarlo los hijos, uno de alguna manera quiere trascender eso con sus propios hijos. Abrazar nace
de la necesidad. Cuando yo llego con la especialización yo hice odontología pediátrica en Argentina, y en un viaje que hago con mi hermana en su silla de ruedas, empiezo ya a criticar a los arquitectos por no tener rampas, empiezo ya a criticar a los gobernantes por no hacer obras para los discapacitados, y me decía mi hermana: ¿y vos de qué te quejas si vos como odontólogo tampoco estás haciendo nada por los discapacitados? Entro finalmente a hacer una subespecialización en personas con discapacidad, llego al Hospital del Sur, donde me abre las puertas. Hay un director que le quiero hacer un reconocimiento, que es el doctor Jorge Rabulosa, que estaba director en ese momento, y yo le digo que vengo con esa especialidad, y me dice: el hospital es suyo, haga lo que usted quiera y monte el programa que quiera. A los 8 días el Hospital del Sur estaba completamente lleno de personas con discapacidad, de sus familias, y me doy cuenta que no tenían diagnóstico, que no tenían nada, del panorama completamente adverso. Hace 25 años hablar de discapacidad en el departamento del Quindío era un tema como raro, ajeno. Los médicos decían con frecuencia: hágale un cojincito, señora, para que el niño vea pasar carros frente a su ventana, y no había donde hacer una rehabilitación. Lo único que existía en ese momento era el Instituto Quindiano de Educación Especial, al cual le hago un reconocimiento también muy grande. Empezamos a trabajar de la mano con ellos, empezamos a montar un programa en el Hospital del Sur que se llama Abrazar, y ese programa era una cantidad de médicos amigos que confiábamos y creíamos y queríamos cambiar la vida de estas personas, y eso se fue consolidando en un grupo que finalmente da los frutos que está dando Abrazar hoy. Creo que hay dos historias en la historia de Abrazar que me golpean fuertemente. Una es la muerte de Dianita, obviamente esa fue un episodio de mi vida muy, muy doloroso, y la otra el terremoto. Yo creo que el terremoto nos cambió la historia, mi historia personal, y la historia de Abrazar fue cambiada contundentemente con ese 25 de enero del año 99, porque todo lo que se vino después del terremoto, de trabajo social, logramos llegar a 18.000 niños con recreación, con una campaña preventiva de salud oral, logramos llegar a estos albergues de vivienda provisional, y yo creo que empezamos a generar un compromiso no solamente con la discapacidad, sino con la infancia en general. Yo creo que el 25 de enero del 99 le da a Abrazar un toque de salirse un poquito del esquema en que veníamos encerrados solamente de niños con discapacidad, y entramos ya a fortalecer una cosa que veníamos haciendo hacía mucho tiempo, que era el tema de abuso y maltrato infantil. Ahí como que cogimos las ruedas de eso. Después del terremoto hubo muchísimos episodios de maltrato, de abuso de menores, y digamos que Abrazar entra a ser como ese padrino de los niños, entra a ser ese defensor de los niños, entra a ser esa voz que se levanta de los niños y niñas en esta zona del país para tratar de defender sus derechos. Abrazar va a crecer, con la ayuda de Dios. Abrazar va a inundar el país de este formato que de alguna manera empezó empíricamente y que hoy es modelo a nivel nacional. Vienen de otros países a copiar el modelo de Abrazar. Es una institución que se sostiene porque a Dios le da la gana de sostenerla, porque no se vende ningún producto, todo es completamente gratis para los niños. Nosotros conseguimos es quien pague por esos tratamientos, digamos, de empresas privadas que se han vinculado, y este formato que ha sido exitoso, que es mirado ya con buenos ojos a nivel internacional, con los reconocimientos que hemos tenido también, de ver que este formato que empezó de buena fe, empezó con una cantidad de gente que queríamos y creíamos que podíamos hacer algo por estas personas, y ver uno cómo se está expandiendo. Dentro de muy poco tendremos sede en Pereira, tendremos sede en Bogotá, y esperamos, con la ayuda de Dios y con todo este cambio que se está dando en mi vida personal y todo lo que está en este proceso alrededor de Roberto Jairo Jaramillo en este momento, yo creo que vamos a poder llegar con un modelo a Abrazar a muchas partes del país. Yo veo un hombre luchador y soñador aterrizado. Yo soy de los soñadores no de avión, sino soñadores de caminar, de estar paso a paso. Y tengo muy claro una cosa,
cuando me miro en el espejo, qué estoy haciendo hoy o qué hice ayer que me acerca a mi meta y qué estoy haciendo hoy o qué hice ayer que me está alejando de esa meta. Y la meta es muy sencilla, presentarme algún día delante de Dios con mis manos llenas de cosas, de haber hecho muchas cosas, y si me presento con mis manos sucias, que sean de trabajar, no de haberme ensuciado en el camino. Entonces tengo muy claro, y eso es lo que veo en el espejo. Bueno, primero, yo siempre le he dicho y he manifestado que cuando uno hace las cosas con Roberto todo sale bien, ¿cierto? El objetivo de esta marcha era sensibilizar a la población en cuanto al tema de discapacidad. Ese era como el objetivo básico, que las personas y la comunidad se diera cuenta que las personas con discapacidad son igual que nosotros, solo que tienen unas condiciones que deben ser adaptadas al medio, ¿cierto? ¿En qué sentido cuando hablo de este tema? Es que muchas personas no tienen discapacidad en la casa, pero en la calle sí. Vos conocés el tema de Joaney, vemos el niño en su casa no tiene discapacidad, así está en silla de ruedas y no hable. ¿Por qué? Porque su casa y su entorno, a través de la gestión que hemos realizado, está adaptado para él. Y es lo que buscamos con esa marcha, buscando que las mismas administraciones públicas, los entes públicos, la gente que tiene como el poder para ayudarnos, como a que estas personas en su entorno no tengan discapacidad. En otras palabras, es eliminar las barreras arquitectónicas y aptitudinales de la gente hacia las personas con discapacidad. ¿Sí me entiendes? Entonces lo que buscamos fue eso. Y yo pienso que se logró. Ahí marcharon 22.000 personas, salieron a la calle con la camisa puesta, diciendo todos estamos y el Quindío está apto para tener una mejor calidad de vida para las personas con discapacidad. Yo creo que hay quindianos con capacidades especiales. De hecho, durante un tiempo hicimos unos reconocimientos a esos quindianos que han tenido estas capacidades especiales para dar, para recibir, para mejorar la vida a los demás. Pero yo creo, y me quiero centrar en las historias de abrazar. Hay historias como la de Joaney Ochoa, un niño que llega con una parálisis cerebral severa y los médicos no daban 2 pesos por su proyecto de vida, y hoy vemos a Joaney, un muchacho que maneja sistemas perfectos, que ya está adulto, que ya está grande, que ya hace cosas importantes. No, pues tenaz. Fue una situación súper difícil cuando a uno como papá, como mamá le dan una noticia de esas, que la situación del niño como había quedado. El diagnóstico de él es hiperbilirrubinemia con secuelas de Kernicterus, una parálisis cerebral. Y pues Joaney quedó supremamente como un vegetal. Y entonces eso fue tan difícil, fue tan duro, que no te imaginas cómo se siente uno como mamá. Los médicos le decían a la mamá, hombre, Estelita, no gaste tiempo, el niño no va a aprender, no va a caminar, no va a hacer absolutamente nada, él no va a durar mucho, no se estrese con el niño. La mamá no aceptó estas palabras y empezó y continuó viniendo. Roberto fue una persona determinante en la vida, donde siempre le prestaba al hombre, donde siempre lo apoyaba, siempre estaba pues como dispuesto a las necesidades de transporte, de venir, de llevar, a las necesidades internas. Y esta mamá todos los días venía juiciosa, tenía que recorrerse todo, calar casa, sin importar si estaba lloviendo, si estaba haciendo sol, como estuviera el clima, siempre venía con el niño. Que cuando llegué él era como odontopediatra y entonces yo pedí una cita por el Seguro Social y llegué allá
Y cuando él me vio con el niño, yo le dije a él que me gustaría mucho que existiera una fundación acá en Calarca. No, cuál fue la sorpresa mía cuando sucedió eso, cuando me llamaron a una reunión, y pues realmente fue extraordinario para mí, la felicidad más grande. Y desde ese momento me involucré a abrazar con Joanney, sinceramente en ese entonces supremamente muy especial. Joanney, con discapacidad suprema, donde no tenía movimiento absolutamente de nada. Y entonces llegué allá y ya me dijeron, le vamos a ayudar, porque no es nada fácil uno con un niño especial. Y en las condiciones en que estaba él, y tratando de buscar ayuda, y la encontré en Abrazar con el doctor Roberto Jairo. Hoy, gracias a Dios, un Joanney, como otros muchos casos que tenemos, Joanney hoy es una persona que es productiva y le puede servir en el tema económico a la sociedad. O sea, es una persona que está en todas sus capacidades para elaborar, para leer, para escribir, para sumar, para restar, para todo. O sea, él puede ser dependiente, él puede ser independiente en el momento en que está hoy en día. Y es lo que estamos buscando a través de montar la unidad productiva para él. Yo no me canso de agradecerle a él inmensamente toda la labor de Abrazar, toda la labor por todos estos niños que necesitan. Y él ha sido de verdad una bendición, para mí una bendición de Dios, de encontrar una persona tan humana como el doctor Roberto Jairo. Yo lo amo, ¿cierto? Pues eso yo lo amo, ¿cierto? Como con este panorama distinto, y el panorama de la discapacidad de lo que era hace 25 años a lo que es ahora ha cambiado completamente. Yo creo que Abrazar ha puesto un granito de arena y todas estas lágrimas que hemos derramado, porque también nos hemos reído mucho, hemos disfrutado mucho, pero también hemos llorado mucho viendo todo lo que hay por hacer y tanta injusticia, y todavía seguimos viendo manifestaciones de estas injusticias y de estas desigualdades, y seguiremos luchando. Como decía yo en estos días, nos puede faltar un ojo, nos puede faltar una pierna, nos puede faltar un brazo, pero no, espero que nunca nos van a faltar las ganas de trabajar, las ganas de luchar por defender los derechos de igualdad, espacios de oportunidades. La discapacidad no puede ser una disculpa ni para un gobierno ni para una persona que la tenga para no salir adelante.